Buenas noches. ¿Cómo están? Y en Victoria. Pues me alegro bastante de poder estar compartiendo con ustedes y quisiera que pudiéramos volver a tener frente a nosotros un evangelio que leímos hace unos domingos. Justamente el evangelio de la tempestad calmada, ya lo recuerdan, ¿verdad? Pues ahí, como están en sus asientos, no se pongan en pie. Quisiera que volviéramos a escucharlo, que volvamos a escuchar lo que el evangelista Marcos nos quiso decir. Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otra barca junto a la suya. Entonces se desató un fuerte viento y las olas se encrespaban, mecían la barca y se iba llenando de agua. Jesús estaba en popa, durmiendo sobre el cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, increpó al viento y le dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de Marcos nos llamó la atención, sin duda alguna, justamente porque quizá hemos intuido que Marcos se fija muy profundamente en las palabras y en los hechos de Jesús. En este sentido, en los signos que él hizo para poder luchar contra el mal e ir en favor de la vida. Pues en este evangelio que acabamos de escuchar, vemos al Señor realizando un milagro, dominando la tempestad, las aguas del lago Tiberíades. Sin duda que ya hemos hecho nuestra propia síntesis de este evangelio, porque lo hemos escuchado más de una vez, y especialmente hemos hecho síntesis de las actitudes de los discípulos. Hasta puede ser que nos hayamos identificado con las actitudes de ellos. Y también hemos hecho síntesis de las actitudes del Señor. Tanto las actitudes de los discípulos como las del Señor son un llamado y una lección para todos nosotros. Porque el Evangelio es para nosotros, sus seguidores, que siempre estamos en crecimiento, nunca dejamos de ser discípulos. Siempre nos deja un mensaje y siempre nos edifica. Gracias, Camila. Entonces, ¿qué aporte nos ha dado este evangelio? Me gustaría que interpretáramos, en principio, los momentos antes de la tormenta hasta la tempestad calmada. Y luego, que va a ser un momento muy pequeñito, en los momentos después de la tormenta. Porque normalmente en este evangelio nos quedamos cuando el Señor calma la tormenta. ¿Se han fijado? Le dice a los discípulos: vayamos a la otra orilla, viene la tempestad, el Señor calma la tempestad y ahí concluye el evangelio. Pero ¿qué pasó después? ¿Se han preguntado eso a ustedes? ¿Qué sucedió después de la tempestad calmada? Y especialmente las actitudes que tuvieron los discípulos hasta llegar a la otra orilla. En esa parte quisiera que nos fijáramos, y va a ser la segunda parte de mi intervención, aunque va a ser bastante corta, porque más que en clave de una meditación,
va más en clave de una propuesta, especialmente qué es lo que nos puede sugerir este evangelio. Entonces el Señor le dice a los discípulos: pasemos a la otra orilla. El Señor toma la iniciativa de cruzar por el lago Tiberíades a la otra orilla, a tierra de paganos. Jesús quiere llegar ahí justamente porque desea llevar la salvación a todos los pueblos y a toda la gente. Tengamos presente que la iniciativa siempre es del Señor, y que cuando el Señor invita a sus discípulos, lo hace como un proceso de acompañamiento. Es decir, que cuando el Señor invita a sus discípulos a acompañarle, Él mismo les está dando seguimiento a su discipulado. Y ellos siempre van aprendiendo del Señor y de lo que acontecía en el Señor. Entonces, todo ese tiempo de los discípulos al lado del Señor fue un tiempo de aprendizaje. También lo es para nosotros. Hacemos este pequeño salto y en el verso 37 de este capítulo 4, pueden verlo ustedes en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, de los versos 35 hasta el 41, Marcos 4, 35 al 41, pues en el verso 37 dice el Evangelio que al caer la tarde, ya cercana la noche, es decir, donde próximamente habitarán las tinieblas, signo de la presencia del mal, se embarcan y al momento viene una tempestad que amenaza con devorar las vidas de los discípulos. Fíjense que en teología se habla del misterio del mal. ¿Les suena la palabra a ustedes? El misterio del mal. Es decir, que así como existe el bien en nuestro mundo, también la cizaña va junta. El mal y el bien van juntos. Y en realidad existe el mal en el mundo. Ahí tenemos esa semilla que está todavía en nosotros, del pecado original, y esa concupiscencia, en palabras de San Agustín, que puede tener diferentes nombres en pecados, pero nuestro mundo, nosotros como personas llamados a la santidad, la familia, en las estructuras sociales, se mueve el mal, y dice Pablo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces dice el mismo Pablo, nuestra lucha, o el Señor, esta lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritu maligno. Y hay espíritus que solo salen a punta de ¿qué? De ayuno y oración. Por eso el Señor les dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces los discípulos se enfrentan al poder del mal, simbolizados por la fuerza de la naturaleza. Ellos se enfrentan a la tempestad porque justamente la tempestad les quiere impedir la acción liberadora del Señor a favor de los humanos. Recordemos que el Señor dice: vayamos a la otra orilla, y yendo por el lago viene la tempestad, símbolo del mal, y es el mismo mal el que quiere impedir el bien. El mismo Señor experimentó amenazas, condenación, acusaciones de todo tipo. Le dijeron: comes con pecadores, te juntas con prostitutas, eres un comilón, un libertino, un hijo del demonio, eres un poseído de Belcebú. ¿Recuerdan esa frase? Eres un mentiroso. Y el mismo Señor se enfrenta con firmeza para justamente
seguir favoreciendo a los hombres en este plan de salvación. De igual modo, los cristianos experimentan esos embates del mal. Los cristianos nos enfrentamos con nuestros valores a los contravalores del mundo. Todo cristiano sabe y enseña a discernir los signos de bondad, de belleza, de verdad, para iluminar las situaciones humanas. Al punto que los cristianos denuncian toda forma de opresión, de manipulación, de alienación, de falta de libertad. Y ahí es cuando se encuentran con las fuerzas del mal. Ahí nos encontramos con las fuerzas del mal. En la misma familia, en nuestras mismas relaciones, en la misma sociedad. Y si no, veámoslo en nuestros ambientes sociales de nuestros países, tan dominados por el mal, por el crimen, dominados por los dictadores, por una justicia terrible, inhumana, por personas que quieren hacer daño. Entonces, los discípulos dieron una lucha contra la tempestad, ¿sí o no? Dieron una lucha contra la tempestad. Ellos no se dejaron vencer por el mal y hicieron todo lo humanamente posible por darle batalla. Pero en un momento de la lucha se dieron cuenta que necesitaban del Señor. Nosotros no podemos solos en la lucha, porque podríamos tener todos los medios de salvación, todos los medios de crecimiento, como el que tenemos ahorita, pero si el Señor no vigila la ciudad, en vano se desvelan y se cansan los centinelas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. El Señor se lo da gratis a la gente que Él quiere. Es decir, que a veces nos fatigamos tanto en nuestros esfuerzos, tanto por las cosas buenas contra las cosas malas, pero lo hacemos desde nuestra propia capacidad. Y es cuando creemos que las cosas dependen de nosotros. Y es como el yo-yo, ¿verdad? Mío, 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 mío. Como el niño. Creemos que depende de nosotros todo lo que somos, lo que tenemos y todos los esfuerzos contra los antivalores del mundo. Entonces, viene ahora un detalle muy lindo que a mí me llama mucho la atención y solo me detendré muy poco tiempo. El Señor, ¿dónde estaba en ese momento? Estaba durmiendo. Ustedes pueden pensar, no le importaba, ahí estaba sufriendo aquella gente, y él tranquilo, durmiendo. Otra interpretación, ¿cuál puede ser? El Señor era un hombre confiado. Una persona confiada es aquella que aún en la tempestad está tranquila, que no pierde la paz. Hay gente que es sobria, y no es que tenga nervios de acero, sino que es paciente. Procura interpretar lo que pasa y no se desespera. Es una persona, por tanto, hemos dicho, confiada. No era que era indiferente, que otra cosa. Hay gente indiferente que se hunda. De todas maneras, vamos a perder este carro, perdamos la casa. Hay que se deshaga ese matrimonio. De todas maneras. Hay que se pierde ese hermanito, para que ande en malos pasos, cosa de él. Y el padre, ¿qué quiere pagar él? Que busque cómo hacer, no está rifando carros. ¿Verdad? Y los hermanos aquí, voluntarios, dice. ¿Para qué vamos a jalar dos sillas? Ahí está el hermano que anda con esa carreta. Que la jale él. Tranquilos, indiferentes, no. Pero muy especialmente cuando hay problemas serios
¿Cuántos de ustedes son personas confiadas? Aún cuando la tempestad está que llena la barca, el Señor está tranquilo. No es indiferente. Pero aquí voy a lo que les decía. Está dormido en su cojín, en popa. Es una característica deseable para todos. Que seamos gente confiada, que podamos en las adversidades mantener la calma, las tempestades de los problemas familiares, económicos, eclesiales, en nuestra sociedad, y que a pesar de las mareas de todo tipo, seamos personas de confianza. Y ahora la característica que quiero destacar, la cercanía que el Señor había establecido con sus discípulos. Ellos le dicen, con toda confianza le hablan, oye, ¿es que no te importa que nos hundamos? Y ustedes dijeron, qué falta de abuso esa. Como dijo Cantinflas, ¿verdad? Qué falta de abuso. ¿No han escuchado Cantinflas esa frase? Qué falta de abuso la suya. En vez de decir, ¿cuál es su abuso? Es la falta de abuso. ¿Es que no te importa que nos estemos hundiendo? Miren, es un diálogo que denota confianza. Especialmente nosotros que en nuestra educación hemos sido educados en la distancia y en el respeto. ¿Cómo cuesta establecer relaciones de confianza con las personas? Cuesta pedir un favor, cuesta, por ejemplo, tener que decir algo a alguien porque nos da miedo a la reacción, unas inseguridades irracionales muchas veces, y nos cuesta, por tanto, entrar en una relación de confianza con el Señor. Cuando ustedes han tenido mareas altas, cuando han tenido tempestades, ¿han despertado al Señor o no? ¿Lo han despertado? A algunos no les gusta despertarlo. No les gusta despertarlo porque no le tienen confianza. No han establecido una relación de amigo, o ustedes no han querido ser amigos del Señor. Porque lo despiertan, le dicen, oye, nos estamos hundiendo, ¿no te interesa este asunto? Mira mi vida familiar, mi vida personal, mira mi economía, estos problemas sociales. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Contame. Eso sí, cuando el Señor se despierta, alístense ahora. ¿Para qué lo despertar? No es que estaba de mal pelo, ¿verdad? Sino que aquí viene la enseñanza a los discípulos. Dice, antes de eso, le dice al mar, cállate, enmudece. 2 palabras. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Ahí vemos la acción poderosa del Señor. Domina la tempestad, vuelve la calma. ¡Wow! ¡Qué admirable! Todo esto es un signo que demuestra la potencia de Dios. Lo que el Señor va realizando en las personas y en las familias. Y también lo que el Señor va realizando en los ambientes sociales, donde hay tempestad. ¿Hasta cuándo se irán a ir los dictadores de nuestros países? ¿Hasta cuándo va a haber males en nuestros hogares? El Señor puede o no puede cambiar y calmar la tempestad. ¿Puede o no puede? Y los clavos que han tenido ustedes en la familia, algunos hasta en juzgados han dado, en los tribunales, salvajes. Por eso yo digo, pónganse entiéndanse en el camino, no sean bochincheros. De Nicaragua, bochinche, los peleadores, son peleoneros. No anden peleando, hombre, con la familia, con la gente. Pónganse de acuerdo. Eso es lo que dijo el Señor. No pierdan el tiempo dando dinero a los abogados. Sean inteligentes. Al final dijo el Señor. Hay gente que es bien terca de la cabeza, peleona. Y el Señor es capaz de dominar la peor de las tempestades. Dice, cállate, enmudece. Por eso Pablo decía, si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Eso dice Pablo. Ahora, como despertaron al Señor, les dice, ¿por qué son tan cobardes? No es que son valientes, no, que son valientes, miedosos. Se las dan de valientitos y cuando vienen los duros, se ponen todos temblorosos. ¿Qué les pasa? ¿No tienen fe todavía? Pero recuerden que todo es una enseñanza. Así como el Señor tenía confianza con ellos tenían confianza con el Señor y ellos siempre sacaban deducciones de todo esto, que es a lo que quisiera que en la segunda parte de lo que voy a decir, que corto, saquemos algunas conclusiones. Recordemos que el Señor no tenía un solo modo de animar la fe. Recordemos a Jairo. A Jairo le animó la fe, ¿sí o no? Claro que sí. Pero Jairo fue probado en la fe. Primero su hija estaba enferma y luego muerta. O sea, hay veces que tenemos fe, pero cuando la fe te exige tener una fe ante situaciones más o menos difíciles. Pero cuando las situaciones son en verdad muy, muy difíciles, sin salida, el Señor no te deja decir muchas palabras. ¿Por qué digo sin salida a las situaciones, a las tempestades? Muchachos, muchachas, ¿por qué lo digo? Porque si Jairo había llegado por la salud de su hija a punto de morir, ahora le dicen los amigos, no molestes al maestro, tu hija ya murió, se acabó, ya no hay nada que hacer aquí, se terminó. Esta situación familiar no tiene solución. Esta situación que tienen aquí de migración no tiene solución. Esta situación laboral tampoco. Esta enfermedad, olvídate, se acabó. Hay gente que dice, me voy a morir en el vicio del alcohol, de la droga, me voy a morir en el pecado. No hay solución. No molestes al maestro. Y antes que Jairo dijera cualquier cosa, dice el Señor, tranquilo, basta con que tenga fe. Tranquilo. También recordamos la fe de la hemorroísa, ¿verdad? ¿Cómo fue la fe de la hemorroísa? Pues cuando el Señor preguntó, quería saber de dónde había salido, quién era esa persona de fe. Ella dice del Evangelio que ella le dijo la verdad. Le habló sobre ella, sobre su fe, sinceramente. Le habló de su duda, le habló de su esperanza. Fue una mujer que le compartió al Señor lo que estaba viviendo. Entonces, si alguien quiere confesar, el Padre está confesando. Ese era el mensaje. No era para que todavía parara, ¿verdad? Yo dije, a Mario viene a parar. No, era eso. Tenemos tiempo todavía. Estamos en el grupo. Y luego también la fe del oficial romano, o del oficial. Decía, tan solo una palabra tuya y eso va a bastar. Pero ahora es la fe de los discípulos en este momento, preciso. Fue una forma de estímulo fuerte a los discípulos. Porque después de eso, los discípulos dicen la conclusión, o más bien la enseñanza sobre Jesús. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? O sea, les hizo descubrir quién era Él. Siempre en los milagros el Señor iba haciendo descubrir quién era Él. Una vez que la tempestad es calmada, ¿qué sucede? Todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasó entonces? Y aquí vamos al punto, y vamos concluyendo.
¿Qué pasó una vez? ¿Qué pasó con los discípulos una vez que la tempestad calmó? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Tranquilos ellos? ¿O qué? ¿Ah? Sorprendidos. Aumentó su fe. Puede ser que alguno dijo, bueno, ya esto ya está tranquilo. Todo bien. Falsa alarma, no pasó nada. Tranquilo, a dormir todo el mundo, aquí tranquilo, vamos, ya vamos a llegar al otro día. Puede ser. Y puede ser que alguno dijo, wow, el Señor dijo, vamos a la otra orilla, mirá vos qué horrible se puso este asunto. Bandido cachudo que se metió, que no quería que llegáramos allá, casi nos mete aquí abajo el mar y este temante oscurante. Horrible. Ustedes porque ahora tienen luces para andar, pero que el tiempo que eran candiles, que la tempestad y no sabían de dónde venía el agua, y aquellas barquitas todas pequeñas. No es que uno se pone afligido ahí a hundirse. Digo, es que bandido se cachó. Y no quería que llegáramos al otro lado. Es lo que nos pasó con la tempestad de este tiempo de la pandemia. Vino el mero demonio, no crean que vino ahora un montón de gente a morir. Y esta alteración de las enfermedades por el mismo hombre, ¿o no? Claro, se meten en la frontera de donde está el reino animal y cuando nos metemos donde está la fauna, la naturaleza, alteramos el ecosistema y ahí vienen nuestras enfermedades. Eso es viejo. El mismo pecado del hombre y el mismo egoísmo es lo que nos permite hoy día que en nuestros países haya vacunas. Por eso la gente anda vacunando aquí, pero los que tienen reales para venir a Estados Unidos y los que no, ahí está. Y le dice el Papa, den la licencia para que haya más vacunas, para que haya para toda la gente. No, queremos más dinerito para la bolsa. Lo ha dicho también Biden. Sucede entonces que una vez que termina la tempestad, nosotros continuamos con mascarilla, ¿verdad? Todavía. Pero como que estamos más calmados, puede ser que nos olvidemos de todo lo que pasó. O que saquemos algún tipo de síntesis a todo lo acontecido en estos 2 años. Especialmente a partir del inicio de la pandemia. Para nosotros, para las familias. Pero yo quisiera que nos enfoquemos muy especialmente en la evangelización de la iglesia. Porque la iglesia está destinada a evangelizar el mundo. Está destinada a ir a la otra orilla, donde están los paganos. Y puede ser que al ir a la otra orilla, también nos encontremos con algunas dificultades. Recordemos que somos colaboradores del Señor. Él llamó a los que Él quiso. Y alguna vez decimos que lo que más importa es la calidad. Que no importan los números. Las estadísticas son importantes también. Y aquí estamos las ovejitas del redil. Aquí estamos las ovejitas del redil. Y el Señor ya nos enseñó que se quedaron las 99 y fue por la oveja perdida. Después de la tempestad, porque iban a la otra orilla, a territorio pagano, donde la iglesia tiene que llegar. Es decir, el Papa ha dicho, salgan del confort, salgan salgan a las periferias de la vida. Sepan que haya personas que necesitan de la palabra de Dios, necesitadas del Señor. Entonces, nosotros pensamos a veces solamente en la calidad. Con que seamos buenos cristianos, ¿para qué queremos números?
Yo pienso en los números también. ¿Por qué pienso en los números? Porque si los cristianos no crecen en nuestras parroquias, ¿a dónde están? ¿O no se ponen a pensar eso? Tengo tantos inscritos en la parroquia, dice el padre. Pero ¿cuántos están viniendo? ¿Cuánta gente nueva está viniendo aquí? Y si esa gente no está viniendo aquí, ¿a dónde está entrando entonces? Están entrando en otro lugar. Y nosotros siempre nos mantenemos más o menos la misma cantidad de gente. Solamente. A mí me gusta pensar en los números. Si ustedes no hayan pensado en los números, yo les invitaría a pensar en los números. Porque la cantidad de gente cristiana católica es muy pequeña, en realidad, referente a los que perseveran en la iglesia. Y creo que tenemos que valorar todo este tiempo que ha pasado para que, como los discípulos prudentes de esa barca, reflexionemos sobre nuestra experiencia. Que esta experiencia de pandemia nos haga crecer, porque parece que no va a haber otro viento, de momento. Vamos a la otra orilla, vamos a territorio pagano. ¿La misión de la iglesia va a continuar, sí o no? Va a continuar la misión de la iglesia. Y ya estamos continuando de nuevo con la misión. Después de estos embates, ahora vamos de nuevo, vamos a remar hasta la otra orilla. Aquí el malo se metió, no solamente con la enfermedad, sino que se metió con todo, con muchas cosas. Aparecieron. Tuvimos un momento de tempestad, la barca se agarró para un lado, para el otro, y volvimos a enrumbar, y aquí vamos. Cállate, cálmate, dice el Señor. Se lo estamos pidiendo. Entonces, recojamos experiencia, hagamos síntesis, enterémonos cuál fue la enseñanza de este periodo desde el inicio. Y en cuanto a la fe, ser personas confiadas. ¿Quiénes son las personas confiadas? Aquellas que tienen esperanza, que tienen fe, que saben esperar, que saben interpretar. Ahora, saquemos cuenta de las incertidumbres que hemos tenido, de las que seguimos teniendo, de cómo está nuestra confianza, si solamente seguimos confiados en nuestra propia fuerza o no, si en realidad despertamos o no al Señor. Suponemos que sí, ¿verdad? O si lo seguimos dejando descansar. Y ahora estamos a punto de tocar territorio pagano. Una pregunta: ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a aquella gente? Les pregunto, cuando los discípulos se embarcaron para ir a la otra orilla, ¿pensaban algo? Cuando fueron, tenían cierto pensamiento, cierta perspectiva de a dónde iban, ciertas ideas dadas por el Señor. Les pregunto, una vez que pasó la tempestad, ¿pensaban lo mismo del inicio o pensaban distinto? ¿Qué piensan? ¿Pensaban distinto? Miren, cuando la pandemia vino, ustedes estaban preparando un pan. Me gusta esta imagen. Le escuché a Pacho, creo que le escuché. Estaban preparando un pan rico. Y dijeron, todo el mundo se fue a meter a su casa. ¿Y ahora? ¿A quién le damos esto? Entonces lo guardaron en el horno. Y ahora que estamos de regreso, ven, ¿y el pan? Ahí, a sacar el pan viejo. Todo tieso. Son de esos pan que no se dañan, pero se ponen como duros. Entonces dice, vamos a ver, a darle de comer a esta gente. Hay que darle el pan viejo. ¿Sí o no? Habrá que amasar de nuevo para darle un nuevo toque a ese pan. Amasar la harina de manera distinta, hacer algo novedoso, algo distinto, que alimente para este momento. Porque aquel pan era para aquel tiempo y ahora es pan nuevo, nueva comida. Entonces,
La actitud de los discípulos tuvo que haber sido distinta. La actitud de nosotros ahora, que ya casi vamos a tocar territorio pagano, o ya lo estamos, ya casi estamos tocando, tendríamos que repensar nuestras acciones. Nuestras acciones pastorales. Nuestras acciones pastorales a título personal, a título de nuestro grupo, a título de estructura parroquial, de renovación. Y uno dice, es que esto depende del Padre. Si Él nos dice, hagamos reflexión, todo el mundo hace reflexión. ¿Y el liderazgo laico dónde está? Ustedes son muy independientes. Tienen grupos tijones por aquí, grupos tijones por allá, se reúnen a cada rato. Puede ser que sigan todavía ahí jugando con el mismo pan. Amasemos un nuevo pan. Pero desde el propio corazón, desde la propia experiencia personal, llevada a los ambientes de decisión, de discernimiento, de reflexión y de acción. ¿Hacia dónde vamos? Porque vamos a tocar territorio pagano. No es lo mismo cuando subimos a la barca, hubo todo el revoluto de la tempestad, a cuando llegamos a ver a la gente, ya pensamos distinto. O deberíamos estar pensando distinto. Pidamos al Señor entonces que nos permita abrir espacios de participación, de reflexión con nuestros equipos, timones, que han de estar cada vez más preocupados y ocupados. Que haya un diálogo perseverante con sus pastores, con los sacerdotes. Porque a veces, bueno, si el padre no dice, no hay nada. Y a veces con el padre dice 2 por 2, 4, dice, ya el padre dio 2 por 2, 4. Pero debería decirle, pero mire padre, ¿cómo es el asunto? 2 por 2, 4. Tendríamos que tener una confianza con el Señor y una confianza como la que el Señor permitió a los discípulos para decirle, Padre, despierte, nos va a dejar así. No le dirían eso al párroco a ustedes. Algunos le tienen miedo. Presbiterorum Ordinis dice que es necesario tener esa conexión con nuestros pastores, porque le ayudamos en el discernimiento. Pero claro, tenemos primero que entrar con nuestra propia reflexión, las reflexiones de grupo, y abrirnos a nuevas ideas, abrirnos a nuevos sueños, a renovarnos y contagiar con eso a nuestros pastores. Yo les digo, cuando yo he tenido grupos de pastoral, de ministerio, y vienen con una propuesta preciosa, ¿quién la va a rechazar? Si vienen con una propuesta que no sirve para nada, tanto atraso, todas propuestas trasnochadas, no, eso no sirve. Pero si son cosas maduradas, cosas del corazón, del espíritu, eso es posible. Y encienden el corazón de nuestros pastores y de nuestra comunidad. Ustedes, queridos hermanos, laicos, tienen un gran protagonismo, porque tocan lo más sensible de las realidades temporales. Ustedes están tocando lo más tierno y más querido del Señor, que son los ambientes en donde Él quiere entrar. ¿Cuáles son los ambientes donde el Señor quiere estar? La familia, el trabajo, donde hay injusticia, donde hay mal y donde hay muerte. Allí es donde el Señor quiere estar. ¿Y que ustedes creen que el Señor quiere estar solo aquí donde están puros santitos? No. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y es así como el Señor quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Como Él conoce bien nuestros pecados, Él nos dice también que contemos con su gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey.